bien, pues buenos días, queridos amigos de la comunidad empresarial mexicana y de Brasil en este caso. Mi nombre es Miguel Ruiz, soy vicepresidente ejecutivo de Red Procex. Me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes el día de hoy y bueno, pues qué mejor que tener esta oportunidad de trabajar con Brasil, que es un país que además me honro en presidir la Cámara de Comercio México-Brasil. Quisiera, antes de pasar a dar la semblanza de nuestra querida cónsula adscrita en Río de Janeiro, agradecer a la Dirección General de Relaciones, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Dirección General de América Latina y el Caribe, por todo el apoyo que nos dan para esta difusión de todas las actividades en la región. Muchas gracias por su apoyo y bueno, tenemos un programa muy intenso. Ahora sí, paso con nuestra queridísima cónsula adscrita, Ana Luisa Vallejo, que está encargada de negocios en este momento en el Consulado de México en Río de Janeiro. Agradeceremos también, querida cónsul, nos salude al embajador Piña y al embajador Valesi en algún momento. Quisiera brevemente hablar de la semblanza de nuestra querida cónsul. La cónsul es responsable, perdón, y aquí no es la semblanza, nada más por decir las regiones que cubre Río de Janeiro y cubre varios otros estados: Espíritu Santo, Minas Gerais, Bahía, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Río Grande do Norte, Ceará, Piauí y Maranhão. Impresionante, 12 estados de 26 de Brasil, así es que mucha responsabilidad. Pero en fin, regreso a la semblanza de la cónsul y repito su nombre, Ana Luisa Vallejo. La cónsul tiene estudios de licenciatura en Relaciones Internacionales por la UNAM, tiene una maestría en estudios diplomáticos del prestigiado Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores, un posgrado en diplomacia en la Universidad de Oxford, Inglaterra, y muchos otros cursos de especialización en la práctica diplomática, en la promoción comercial, en asuntos consulares y comunitarios de cultura mexicana e integración europea, entre otros estudios. Su experiencia, bueno, es muy vasta, ha trabajado en el Servicio Exterior Mexicano desde 1994, se ha desempeñado en las embajadas de México ante Bélgica y la Unión Europea, también ha estado en la Embajada de México en Guatemala y es cónsul en la Embajada de México, fue cónsul en la Embajada de México en Perú. Actualmente, como decía, es la cónsula adscrita en el Consulado de Río de Janeiro y es en este momento la responsable de negocios. Ha estado en la Cancillería, perdón, ha sido jefe de la Cancillería en la Embajada de México en Bolivia y en México ha trabajado en diversos ámbitos, entre ellos el de protección a mexicanos, sumamente importante, protección a mexicanos en el exterior, en la Dirección General para América Latina y en la Dirección General para América del Norte. Así es que, querida cónsul, con esto pues le damos la bienvenida, un placer, un honor estar aquí con usted y pues que nos platique un poco sobre este consulado de Río de Janeiro, por favor, y de los estados que cubre. Muchísimas gracias, es para nosotros un gran honor, una muy buena oportunidad de conversar, de estar con ustedes, de promocionar el comercio, de estrechar los lazos entre los empresarios mexicanos y los brasileños. Y pues aquí estamos en representación del Consulado de México en Río de Janeiro. El embajador Valesi, con mucho gusto, pues no estuvo en esta ocasión, pero por supuesto siempre está con la mejor disposición para colaborar. Claro. Y bueno, aquí vamos a estar Paola y yo para contestar sus preguntas y tratar de dar un panorama de la realidad en este país, y principalmente en la región que nos corresponde. Muchas gracias. Por favor. Pues bien, cónsul, si nos platica un poco sobre los temas yo hablaría del país en general, pero más bien de la región específica que ustedes cubren en este consulado, si nos puedes platicar un poco sobre la región. Sí, claro, bueno, como ustedes ya bien saben, Brasil es el país más grande y poblado de América Latina, con más de 8.500 kilómetros cuadrados de extensión de territorio y tiene 211 millones de habitantes. Entonces, estos factores contribuyen a que sea realmente un polo muy importante de comercio y de vida, ¿no? de explosión en todos los ámbitos. El PIB del país es de 1.4 billones de dólares y el PIB per cápita es de $6.744.
aunque sí es importante señalar que Brasil, a diferencia de México, concentra mucho más su vida comercial, económica, en el mercado interno. Para nosotros, la proporción del PIB del comercio exterior es casi 3 veces mayor que la que realmente es en Brasil. Y bueno, esto es un dato interesante para que pues, los inversionistas y las personas que deseen exportar a Brasil pues, tengan también muy en cuenta. Como bien comentaron, las representaciones de México en Brasil son 3, el Consulado de México en Río de Janeiro, además la embajada como tal en Brasilia y el Consulado de México en Sao Paulo. A nosotros nos corresponden los estados del noreste y bueno, ya escribiste algunos, tanto Minas Gerais, Bahía, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Río Grande do Norte, Ceará, Piauí y Maranhão, además de Río de Janeiro. Estos estados en conjunto forman el 26.12% de la superficie total del Brasil. Y bueno, en extensión territorial es superior al tamaño de México, entonces pues comprenderán el reto y la dimensión que tiene todo este territorio. Bueno, sin considerar a Río de Janeiro y a Minas Gerais, esta región que nos corresponde es hasta cierto punto desértica y tiene pues índices de desarrollo económico menores al resto del país, aunque sí es muy importante su ubicación costera, ¿no? Con vista al océano Atlántico, y también por su historia y su cultura es el polo que realmente la gente conoce en el mundo. Esta parte es muy importante, y cuestión turística también. Entonces es realmente una zona rica en naturaleza. Vamos a proyectar un mapa, me gustaría compartir con ustedes para ir ubicando cada una de las zonas. Paola preparó este mapita interactivo, es bastante breve. Aquí vemos que Río de Janeiro es la segunda economía estatal en todo el país y contribuye con 9.5% del PIB nacional y se concentra en servicios petroleros y es el segundo puerto más activo del país después de Sao Paulo. Excelente. Espíritu Santo se concentra en agroindustria. El 20% del PIB de este estado es agricultor. El producto principal es el café. Y el sector metal mecánico con un 80% de su contribución al PIB estatal. En Minas Gerais tiene parques tecnológicos, industriales y tecnológicos para la producción de hardware y software y para la industria aeroespacial, automotriz y electrodoméstico. Ahí, si me permites, cónsul, voy a hacer un breve paréntesis en Minas Gerais. Tuvimos hace un par de semanas una sesión con el presidente de la Cámara de Comercio de Minas Gerais, Claudio Mota, y la verdad existen muchas posibilidades de que hagamos grandes negocios con la región, no solo con Minas Gerais, pero sí con los otros estados también. Y queremos, aprovechando esta sesión, pues sumar al consulado de Río de Janeiro. Usamos ese día de la plática una expresión que no habíamos usado, pero era desapaulizar el intercambio entre México y Brasil, buscar justamente que otros estados como el que están ustedes asentados, Río de Janeiro y Minas Gerais, y por supuesto los demás que nos vas a mencionar, participen más de este intercambio comercial, de inversiones, educación, etcétera, etcétera. Perdón por el breve paréntesis, pero me parecía importante mencionar ese dato. Es muy importante y la verdad me da mucho gusto escucharlo porque efectivamente el mayor interés y las posibilidades se concentran pues mucho más en el área de Sao Paulo, pero pues hay siempre más mercado y más posibilidades. Me faltó mencionar también de Espíritu Santo, por ejemplo, que es un polo importante de extracción de mármol y granito, es el más importante en el mundo, entonces se dedica a la extracción de piedras ornamentales y a la exportación de piedras ornamentales, ahorita que se usa muchísimo todo el tipo de mármol y granito en construcciones, pues es
este es un polo realmente importante. Claro. Bueno, continuamos con Bahía. Es un estado principalmente rural y es el segundo productor del país de cacao y primer productor de soya en la región. También alberga un importante polo de petroquímica, química, automóviles. Excelente. Sergipe lo encontramos como el séptimo productor a nivel nacional de petróleo y gas natural, y su economía se ha visto desestabilizada por la reducción de inversiones de Petrobras. Ustedes saben, pues ha habido una grave crisis en el sector, en todos los sectores, digamos, del mundo de petróleo, pero también aquí en particular. El Estado tiene agroindustria basada en pequeña propiedad. En este estado solamente el 23% del territorio es cultivado. Que son regularmente estados de los que nunca sabemos de este lado de la región, ¿no? Casi siempre hablamos del este brasileño, el sudeste brasileño, pero muy poco de estos, así es que nuevamente me da mucho gusto que estemos tocando el día de hoy estos estados del nordeste brasileño, que tienen sí muchas carencias, como nos hacías favor de mencionar, ¿no? Que es una zona semidesértica y de poco desarrollo industrial, pero precisamente con grandes oportunidades para nuestra comunidad de exportadores mexicanos. Así es. Bueno, sí, consideramos muy importante describirles los elementos que destacan de cada uno de esos estados, porque efectivamente son muy poco conocidos. Pues sí, cada uno tiene alguna particularidad, entonces es lo que estamos tratando de enfocarnos. Y que lo conozcan, ¿no? Todas las personas que estarán viendo este video, pues que conozcan los sectores específicos. Continuamos con Alagoas. Bueno, Alagoas es un foco turístico reciente, es bastante moderno, bastante nuevo, y se han concentrado nuevas inversiones, pero también tiene agricultura y tiene gas y petróleo. Seguimos con Pernambuco, que es actualmente la 10ª economía del país, representa el 2.7% del PIB brasileño, y la agroindustria representa una de las principales actividades del estado, con la producción de castañas, coco y frutas tropicales. Es el primer productor de uva a nivel nacional, guayaba, mango, huevos, caña de azúcar, y es el tercer polo floricultor del país. También el turismo es muy importante y su capital Recife se destaca como pionero de la industria cinematográfica brasileña. Es importante destacarlo. Y por cierto que en ese estado tenemos importantes inversiones de nuestros amigos de Monterrey en el sector petroquímico. Seguimos con Paraíba. Bueno, la economía de Paraíba se compone de 33% del sector servicios, 15% del sector comercio, 7% de industria y transformación y 4% de agroindustria. También producen caña de azúcar, plátano, maíz, arroz, pollo, carne bovina, y también produce mucho y exporta calzados de caucho. Vamos ahora a Río Grande del Norte. También el turismo es muy importante en la composición económica de este estado, y la industria textil destaca, tiene 4.7 mil millones de reales por año de producción y concentra el 3.4% total de la vestimenta en Brasil. Continuamos con Ceará. Es un estado que se concentra en la producción de caprinos y bovinos. También produce energía eólica. Aquí tienen un importante foro industrial en el eje Fortaleza-Mossoró. Y justamente está enfocado a la extracción de petróleo en tierra y en energía eólica. Seguimos con Piauí.
Este sí es uno de los estados con mayor índice de pobreza en el país y su producción principal es soya y ceras vegetales. Y finalmente, Maranhão es uno de los principales productores de soya, arroz, maíz y se destaca como uno de los mayores productores de soya después de Bahía en esta región. Esta es, digamos, en general, las características de cada uno de los estados que cubre esta región. Y bueno, vemos que cada uno tiene una vocación específica, pues parece que es interesante y principalmente creo que para el mercado mexicano es importante conocer los espacios de oportunidad, no solo para comprar, sino también para poder invertir, para mejorar los intercambios y pues ver algunos espacios de oportunidad. Querida cónsul, considerando justamente esta variedad, esta diversidad de productos, insumos, incluso diría hasta de orígenes de gente que habita estos 12 estados, ¿cuáles serían algunas de tus recomendaciones para nuestra comunidad empresarial en México, para los exportadores específicamente, y por supuesto también para los inversionistas, ¿no? Y bueno, sabemos que en este mundo global ya no solo es quiero exportar, sino qué insumos podemos traer también de Brasil hacia México, de estas regiones. Mencionabas soya, ¿no? Entre otros muchos productos. Recientemente se hizo este acuerdo entre México y Brasil de intercambio de arroz y frijol. Tenemos los dos acuerdos, el AC-55 y el AC-53. Entonces, hay muchas oportunidades, pero desde tu punto de vista, ¿cuáles serían algunas recomendaciones para nuestros exportadores mexicanos? Bueno, definitivamente el tamaño de ambas economías nos da para mejorar, para incrementar la relación económica. Y hay muchos retos, por supuesto que hay muchos retos. La complejidad del mercado brasileño es un tema complicado, efectivamente. Tiene un esquema regulatorio que dificulta, no tiene impuestos federales, estatales, regionales. Eso pues genera cierta dificultad, pero bueno, siempre la capacidad del mercado, ¿no?, es enorme, pues nos abre importantes puertas, importantes oportunidades. Como nos ha pasado en toda la región, las crisis económicas, actualmente la contracción económica, la pandemia, en fin, ha tenido impactos importantes, pero pues siempre hay, no quiero yo desincentivar, digamos, el interés por Brasil, al contrario, siempre hay oportunidades, pero es cierto que para los empresarios mexicanos se requiere una ayuda, ¿no? Y qué bueno que la Cámara y nosotros estamos tratando de conocer, de desenmarañar, digamos, el entramado institucional para pues darles esa oportunidad y esos conocimientos y que puedan acercarse más fácilmente. Bueno, hay factores de logística, de asesoría, que pues son reales y que son barreras al comercio, pero con mucho gusto nosotros estaremos apoyándolos y me parece que también desde México ustedes ya tienen una gran experiencia para continuar trabajando. Definitivamente el tamaño de la economía pues es un gran factor de interés y claro, esperamos que así lo aprovechen. Trabajando juntos, nosotros como consulado, ustedes y cada uno de los empresarios, creo que definitivamente hay grandes oportunidades. Excelente. Pues cónsul, te agradecemos mucho los comentarios. Tengo entendido que nos acompañará también la tercera secretaria responsable de Asuntos, Lilia Paola Ureña Martínez, ¿no? Nos va a platicar un poco sobre pues otros aspectos relevantes del comercio exterior con esta región. ¿Es correcto? Así es. Quiero que efectivamente ella, que tiene tanto tiempo de experiencia ya en Brasil, les cuente algunos de los elementos para facilitar el comercio, la
el trabajo institucional que se ha desarrollado para favorecer el intercambio. Perfecto, pues entonces pasamos con Lilia Paola y regresamos contigo, cónsul. Perfecto, bueno, pues seguimos nuestra entrevista. Estamos ahora con la tercera secretaria, la responsable Lilia Paola Ureña Martínez, que es la cónsul encargada de asuntos económicos. Bienvenida y gracias por apoyarnos a promover esta actividad con el consulado de de México en Río de Janeiro. Te pediría nos apoyaras mucho. ¿Cuáles son las mejores oportunidades de negocios que tú percibes para los exportadores mexicanos en esta región? Bueno, voy a hablar brevemente del marco jurídico que regula las relaciones comerciales entre México y Brasil, que es los acuerdos de complementación económica, el AC-53 y el AC-55. Como tú bien sabes, el 43% del comercio bilateral entre México y Brasil se realiza al amparo del AC-55, que abarca el sector automotriz. El 11% se hace al amparo del AC-53, que incluye 1.533 fracciones arancelarias, con beneficios arancelarios recíprocos que van del 30 al 100%. Ya el 46% del comercio restante se hace a través de bienes que no están regulados bajo ningún acuerdo comercial. Si bien México y Brasil no tienen un acuerdo comercial de libre comercio, existen varias oportunidades de exportación a este país, principalmente ¿por qué? Porque Brasil requiere de muchos insumos para su industria. Brasil importa muchos insumos para producir equipamientos, sobre todo en la parte agrícola también. Vemos que recientemente, por ejemplo, el gobierno brasileño publicó una lista de productos cuya tasa de importación fue reducida o básicamente alterada para que se pueda suplir estas faltas en el mercado brasileño y que no pueden ser suplidas por los miembros del Mercosur. Entonces, hicimos una simulación en TradeMap, conocen esta aplicación, y vemos que hay varias oportunidades de comercio hacia Brasil. Voy a permitirme leer algunos. El sector de maquinaria y equipo electrónico, por ejemplo, partes de teléfonos móviles, redes inalámbricas, turborreactores, turbopropulsores, base de tanque para generador eléctrico, partes de acondicionadores de aire, compresores para equipos frigoríficos, juegos de cables para bujías de encendido, entre otros. En el sector químico, tipo compuestos orgánicos, aceites lubricantes que contengan aceites de petróleo, de mineral luminoso, masillas, cementos de resina, demás mastiques plásticos utilizados en pintura. En el sector automotriz terminal, volantes, columnas y cajas de dirección de vehículos automóviles, frenos, servofrenos, amortiguadores de suspensión, partes y accesorios para bolsas inflables de seguridad, o sea, los airbags. Y ya en otros sectores, por ejemplo, encontramos aparatos de medición óptica, fotografía, cinematografía, médico-quirúrgicos y relojería, farmacéuticos, alimentos procesados y bebidas, muebles, materias plásticas y manufacturas de plástico, manufacturas de acero, cosméticos y jabón. Entonces, como podemos ver, hay bastantes oportunidades de comercio, de exportación de México a Brasil. Una invitación que yo les hago es que vengan a conocer. Cada estado tiene una feria comercial específica. Esperamos que el próximo año estas ferias vuelvan a ser en formato normal. Entonces sería muy importante que los empresarios mexicanos vinieran y conocieran a sus contrapartes brasileñas y que vieran esas oportunidades que existen para México. Excelente. Lilia Paola, pues muy interesante, muy amplia la gama de oportunidades para los exportadores mexicanos y justo lo que mencionabas, las misiones, las exposiciones. Afortunadamente aquí en Red Procex estamos planeando, sí, el año que entra tener una actividad muy intensa y por supuesto está considerado Brasil y la región de la que ustedes tienen cobertura. Pues ya nada más para concluir con el lado tuyo, pues quisiera nada más muy brevemente, porque ya estamos muy pasados en el tiempo, que nos dijeras algunos apoyos que pueda dar el Río de Janeiro para facilitar este proceso. Son varios y depende mucho del requerimiento del exportador. Recibimos preguntas sobre cómo puedo hacer para ingresar mi producto a Brasil. Entonces los orientamos sobre los procesos legales, sobre las aduanas, sobre los
gravámenes, medidas fitosanitarias, reglas de etiquetado, etc. En otras ocasiones nos contactan para poder hacer, conocer posibles compradores brasileños, y es cuando nosotros hacemos el contacto entre estas dos partes. Del otro lado también recibimos solicitudes de los empresarios brasileños. Es un trabajo un poco más complejo porque nos llegan muchas preguntas de cómo puedo empezar a invertir en México, cómo abro mi filial en México. Ahí los acompañamos desde la asesoría legal. Claro que visitamos la empresa para ver la legitimidad del negocio y ver la posibilidad de éxito que este puede tener en México. Los acompañamos en todo el proceso. A veces damos vistas de proveedores en México, hasta la realización de los poderes notariales y su forma migratoria para que puedan ya establecerse bien en el país. Y también otras solicitudes de yo quiero importar de México tal producto, armamos una agenda de trabajo para que puedan ir a México, conocerse en persona con su contraparte y conocer el producto de primera mano. Esos son algunos de los servicios que nosotros proveemos aquí en el consulado, además de que nosotros siempre estamos pendientes de cambios en las condiciones económicas del país, de regulaciones y de posibles oportunidades para los inversionistas mexicanos o exportadores. Perfecto, pues cuenten para estos proyectos Procex por este lado y por la Cámara de Comercio de México, Brasil también. Muy bien, pues ya prácticamente para concluir nuestra sesión, tanto para ti como para la cónsul Ana Luisa, alguna reflexión final para compartir con nuestros oyentes. De mi parte, que vengan a conocer Brasil. Sabemos que es un país un poco difícil, un poco complicado, como explicó la cónsul. No queremos desincentivar, sino al contrario, que vengan a conocer y que vean que hay oportunidades para vender en Brasil y también para invertir. Acérquense a las cámaras. Allá en México, Camebra es la parte principal. Acá los empresarios mexicanos instalaron una cámara en San Paulo, que básicamente el trabajo de ellos es encaminar a esos nuevos principiantes, por decirlo así, que vienen a Brasil y que no cometan los mismos errores que quizás ellos cometieron hace años, ¿no? Entonces, esa sería la reflexión final de mi parte. Y los dejo con la cónsula escrita para que pueda dar un mensaje final. Por favor, muchas gracias por tu participación. Querida cónsul, pues ya para concluir, una reflexión final sobre esta primera de muchas charlas, y por supuesto tomo la palabra cuando esté en Río, vamos a visitarlos y vamos a generar más oportunidades de negocios entre Río y la región de abrangencia, como dirían los brasileiros, o la región de cobertura del área de ustedes. Así es que unas breves palabras. Pues simplemente insistir en que vengan a conocer, que haya ese intercambio, que estrechemos los lazos, que fomentemos el comercio y pues que vengan. Brasil invierte en México, México invierte en Brasil. Hay mucho mercado y pues tenemos que trabajar para generar cada vez muchas más oportunidades. Entonces, encantados de recibirlos por acá. El embajador Valesi también estará muy contento de apoyarlos y pues bienvenidos cuando tengan oportunidad. Perfecto. Pues un placer nuevamente. Muchas gracias por estar aquí con Red Procex y estaremos en próximos eventos y actividades con ustedes. Buen día o buena tarde.